el ave bruja que quería llevarse a la niña. Hola gato macabro. No sé si esto te va a interesar, porque sé que no hay pruebas ni fotos ni nada. Solo lo que se cuenta aquí desde hace años. Pero dicen que cuando algo se repite tanto y se pasa de boca en boca, es porque algo de cierto hay. Yo soy de un pueblo chico. Aquí pasan cosas raras, pero la gente ya está acostumbrada. Lo que te voy a contar no me pasó a mí. Me lo contaron varias personas. Mi abuela. Mi madre. Un vecino que ya murió. Dicen que fue hace muchos años. Más de 30. En esa época no había mucha luz en las calles. Los niños jugaban hasta que oscurecía y las casas se cerraban con trancas de madera. Las mujeres mayores quemaban copal y barrían las esquinas con escobas de palma. En las noches había que encerrarse bien, porque se decía que había cosas que volaban. Don Hilario vivía con su esposa y con su hija, una niña de 5 o 6 años. Todos la querían porque era bien risueña. Dicen que una noche, la esposa se despertó porque los perros andaban inquietos. Ladraban como locos. Corrían de un lado a otro del patio. Ella pensó que era algún animal. No era raro. Pero después escuchó un ruido feo. Como cuando un pájaro grande aletea. Pero no uno normal. Como si tuviera huesos grandes y secos. Fue hasta la ventana y la vio. Una cosa enorme. Parada en el techo del corral. No era un pájaro cualquiera. Tenía una cabeza rara. Como de mujer. La señora gritó. Don Hilario se despertó y corrió por su escopeta. Porque eso ya no era cosa normal. Y justo en ese momento, la criatura bajó. Se metió por la cocina, rompiendo la tela mosquitera. Y fue directo al cuarto de la niña. Dicen que fue espantoso. Que la esposa apenas alcanzó a cerrarle la puerta a la cosa esa. Que gritaba con una voz aguda. Como si chillara al mismo tiempo que decía algo. Golpeaba la puerta con una garra larga. Como de ave. Tenía plumas negras. Pero también brazos. O algo que parecía brazos. Y un rostro que no se le olvidó nunca a la señora. Don Hilario la vio por la ventana y no dudó. Le disparó. La criatura chilló. Dio vueltas en el aire. Se estrelló contra una pared y cayó al suelo. Se revolcó. Aleteó. Y luego, como si nada, se levantó y voló. Voló como si no estuviera herida. Aunque todos vieron que una de sus patas colgaba. Le había dado. Pero no murió. Se fue volando entre los árboles. La niña estaba bien. Llena de miedo. Y llorando. Pero no le pasó nada. Pero lo que hizo que el miedo se metiera en el pueblo fue lo que pasó al día siguiente. Todos hablaban de lo ocurrido. De lo que escucharon. De los gritos. Y justo al mediodía, alguien vio a la señora Eduviges. Era una mujer sola. Vivía cerca del cerro. Nunca se casó. Y nunca iba a misa. Los niños no la querían. Los perros la seguían con la mirada. Pues esa señora apareció caminando con dificultad. Como si cojeaba. Y lo más raro. Lo que nadie puede olvidar. Es que traía una venda en la pierna. Justo en la misma donde, según don Hilario, le dio el balazo a la criatura. Cuando la gente se fue enterando, empezaron a hablar. A conectar cosas. Unos días después, alguien fue a su casa. A dejarle comida. Y notó que tenía una jaula grande en el patio. Vacía. Pero con plumas negras en el suelo. Y un olor raro. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Eduviges desapareciera. Unos dicen que se fue. Que se metió al monte. Pero hay quienes juran que vieron una sombra volar hacia el cerro una noche. Y que de vez en cuando, se escuchan aleteos pesados y un chillido como de mujer llorando. O maldiciendo. Mi abuela dice que si una bruja es herida mientras vuela, su cuerpo humano recibe el mismo daño. Y que eso lo sabían desde antes. Yo sé que muchos no creen en esto. Que suena como leyenda. Pero aquí lo vivimos como si fuera parte del aire. Y no es la única historia. Pero es la que más se recuerda. Porque esa niña vive todavía. Ya es grande. Pero no quiere hablar del tema. Y don Hilario murió hace años. Sin cambiar su versión ni una sola vez. Dicen que en el pueblo nadie volvió a ver una criatura así. Pero la puerta donde golpeó esa cosa todavía tiene las marcas. Aunque la pintaron. Aunque le pusieron un mueble encima. Las marcas siguen ahí. Y nadie se atreve a dormir con las ventanas abiertas desde entonces. Por eso te la cuento, gato macabro. Para que no se pierda. Para que otros lo sepan. Porque si tú lo compartes, alguien más va a recordar. El nahual que caminaba en el techo.
Hola gato macabro. Mi mamá es de Mexicali, pero vivió unos años de niña en un pueblo que se llama El Fuerte, allá en Sinaloa. Te escribo porque ella me contó algo que, aunque fue hace décadas, todavía le provoca escalofríos. Y aunque en aquel tiempo era solo una niña, nunca se le olvidó. Dice que cuando cae la tarde en El Fuerte, el silencio cambia, los perros se esconden y la gente se guarda. Y no es porque tengan miedo a ladrones o a animales salvajes, sino porque hay algo más aterrador. Algo que le temen hasta los abuelos. Algo que llaman el nahual. Mi mamá me lo contó una vez que estábamos cenando. Ella se quedó viendo a la nada, como recordando algo que le dolía. Le pregunté qué pensaba y me soltó: ¿nunca te conté lo que pasó cuando vivíamos en El Fuerte? Lo del toro que venía en la noche. Yo pensé que hablaba de algún animal suelto. Tenía unos 8 años cuando ocurrió. En ese tiempo, vivía con mis abuelos, mis tíos y sus hermanas en una casa de adobe, de esas que tenían corredor y techos de lámina. El pueblo era más tranquilo que ahora. No había electricidad y la gente todavía se sentaba en la banqueta, en la tarde, a tomar el fresco. Era lo común allá. Se sacaban las sillas de madera, los niños jugaban con piedritas o con una cuerda. Pero todo eso se hacía antes del atardecer. Porque cuando se empezaba a esconder el sol, los adultos ya se ponían serios. Vamos a meternos ya mero sale lo que anda por ahí, decían. Y sí, todos hablaban del nahual. Era un rumor. Que si era un brujo. Que si era un hombre que se convertía en animal. Unos decían que se hacía toro, o que se volvía perro. Incluso había quienes aseguraban haber visto una figura con forma humana, pero con cara de animal. Nadie lo había visto de cerca, pero todos le tenían miedo. Una tarde, mi mamá y sus hermanos estaban sentados afuera, en el frente de la casa. Todavía no se metían porque el calor era fuerte, y sentarse ahí era lo único que aliviaba el bochorno. El perro de la casa, uno grandote, estaba echado en la tierra. Tenía la cabeza levantada, mirando hacia la calle con atención. De pronto, se le erizó el lomo. Fue como si lo hubieran picado con algo. Se puso de pie de golpe, empezó a gruñir, y luego lanzó un ladrido que hizo brincar a todos. Mi abuelo se levantó y dijo: «Métanse. Ya va a empezar». Fue entonces cuando se escuchó un bramido. No era el de una vaca ni un simple mugido. Era un bramar. Un grito de animal grande y furioso. Como si un toro estuviera embistiendo algo. Se escuchaban los cascos golpeando la tierra. Y lo peor, venían justo hacia ellos. Pero no había nadie en la calle. Nada. Ni un animal. Solo el sonido del toro invisible corriendo con fuerza. El perro saltó como loco. Ladraba, saltaba, daba vueltas. Quería atacar a algo que no se veía. Y de pronto, silencio. No duró mucho. Porque al segundo siguiente, se escucharon pasos en el techo. Mi mamá dice que se oía como si alguien pesadísimo caminara sobre las láminas. No era un gato, ni era una persona. Era algo enorme. Y se escuchaba el crujido del metal, el rechinido de las vigas. Todos se metieron a la casa. Cerraron la puerta de golpe. El perro se quedó afuera, ladrando. Mi abuelo quiso abrir para meterlo, pero mi abuela se lo impidió. Y entonces, el techo empezó a temblar. Las láminas tronaban como si fueran a romperse. Se oían gruñidos, resoplidos. Como cuando un toro está furioso y suelta aire por las narices. Mi mamá se tapó los oídos. Dijo que sentía que se iba a desmayar del miedo. Y de pronto, silencio otra vez. Esperaron como media hora, no se movieron. Hasta que el perro dejó de ladrar. Salieron y el techo tenía marcas. Las láminas estaban hundidas en algunas partes. El perro estaba vivo, pero tenía los ojos rojos y no comió en 3 días. Ese fue el día que mi mamá supo que el nahual no era un invento. Después de eso, la familia empezó a meterse más temprano. Se ponían ramas de pirul y ajo en las ventanas. Una vecina puso un cuchillo enterrado en una maceta, para espantar lo malo. Y nadie hablaba mucho de lo que pasó. Con los años, mi mamá se fue del fuerte. Se casó, tuvo hijos, se mudó a Mexicali. Pero ese recuerdo nunca se le borró. A veces, cuando escucha un ruido en el techo, se le pone la piel de gallina. Yo crecí escuchando muchas historias, pero esa fue la primera que me hizo pensar. Si ese toro invisible era un nahual, como decían, entonces quién sabe cuántas veces ha estado cerca de otros sin que lo sepan. Gracias gato macabro. Lo que haces no es solo entretenimiento. Para muchos de nosotros, es una forma de entender lo que nuestras familias han vivido. Lo que vimos en el elevador de Ciudad Deportiva.
Hola gato macabro. Me animé a contarte esto porque todavía me cuesta creerlo. No me lo van a creer. Fue en marzo de este año. Mi novio y yo fuimos a la Ciudad de México con mi mamá y mi suegra. Íbamos al concierto de Chayanne, al Palacio de los Deportes. Todo era felicidad, ya te imaginarás, era la primera vez que salíamos así los cuatro, y todo pintaba bien. Rentamos un Airbnb cerca del palacio para poder movernos rápido en metro. La estación que más cerca nos quedaba era Ciudad Deportiva, pero para llegar ahí teníamos que transbordar en Chabacano. Desde el principio yo le decía a mi novio que prefería bajarme en Velódromo, aunque quedara más lejos. No sé cómo explicarlo, pero algo en mí no quería pisar Ciudad Deportiva. Me dio una corazonada fea. Pero nadie me hizo caso. Nos queda más cerca, dijeron. Todo el trayecto lo sentí raro. Pero fue al pasar por la estación Mixiuca que me empezó a doler el estómago. El vagón estaba vacío. Solo íbamos nosotros cuatro. Y el ambiente era horrible. No era solo el silencio. No sé si tú o alguien que leas esto has sentido cuando todo parece estar bien pero tu cuerpo te dice lo contrario. Como si alguien invisible te mirara desde una esquina. Llegamos a Ciudad Deportiva. Bajamos. La estación estaba vacía. Totalmente. Y un eco espantoso rebotaba en las paredes. Yo pensaba, ¿cómo es posible que no haya nadie? Es CDMX, en día de evento grande. Pero bueno, lo dejamos pasar. Al día siguiente nos teníamos que mover a Polanco. Y otra vez, decidieron tomar el metro desde Ciudad Deportiva. Yo ya iba con ansiedad. Pensaba, ojalá no me pase nada raro. Pero lo peor fue cuando llegamos y bajamos las escaleras. Otra vez nadie. Vacía. Como si no estuviera funcionando. Y ahí viene lo más horrible. Teníamos que cruzar hacia el andén de dirección Tacubaya, así que pasamos por el pequeño puente. Justo a la mitad, como en muchas estaciones, hay un elevador para personas con discapacidad. Ese elevador estaba apagado, sin luz, con el letrero fuera de servicio. Mi suegra se quedó viendo y dijo en voz alta, uy no, así como. Y ni quien te ayude a pedir que lo prendan. De nada sirve eso. Si no lo atienden. Nos quedamos platicando de eso mientras esperábamos el tren. No pasó ni un minuto y medio cuando de repente, se abrieron solas las puertas del elevador. Y adentro, había un hombre colgado. De verdad, todos lo vimos. Mi mamá, mi suegra, mi novio y yo. Fue un momento congelado. El tipo colgaba sin vida, de la barra superior. Parecía un señor de unos 50 años. Ropa de oficina. Zapatos negros. La cabeza inclinada, los ojos abiertos, la lengua salida. Mi mamá empezó a llorar. Mi suegra se tapó la boca. Yo no sabía si gritar o salir corriendo. Nos hicimos hacia la derecha del andén. Nadie se movía. El elevador se cerró solo. 3 minutos después llegó el tren. Nadie más en el andén. Nadie se bajó. Nadie se subió. Solo nosotros. Ya en el vagón, mi novio volteó hacia atrás. Yo le dije que no lo hiciera. Y cuando regresó la mirada me dijo algo que hasta la fecha no quiero confirmar. Había alguien afuera del elevador. Era el mismo señor. La misma ropa. Nos estaba viendo. No dijimos nada más. No dormimos bien esa noche. Y yo jamás volveré a bajarme en Ciudad Deportiva. No sé si fue un espíritu. No sé si realmente vimos a alguien que se quitó la vida. Pero al día de hoy no hay ninguna nota, ninguna noticia que hable de eso. Lo buscamos. Nadie reportó nada. Pero los 4 lo vimos. Y lo peor, es que se abrió solo. Sin botones. Sin luz. Solo. Para que viéramos. No le robes algo a un muerto. Hola, gato macabro. Te quiero contar algo que pasó hace más de 10 años. No quiero dar mi nombre ni el hospital en donde trabajaba, porque prefiero mantener esto en anonimato. Solo te diré que fue en el norte del país, en un hospital grande, con muchas historias. Yo tenía 19 años cuando entré a trabajar ahí. Era joven, necesitaba el dinero y entré sin saber bien en qué me estaba metiendo. El trabajo no era fácil. Entré al área donde se hacían procedimientos con cuerpos sin vida. Extracción de todo lo que tenemos dentro del cuerpo. Limpieza. Cosas que no todos soportan. Pero uno se acostumbra. O eso creía yo. Una noche de diciembre, me tocó el turno de madrugada. Me asignaron junto con una supervisora que ya tenía sus años ahí. Yo hacía el trabajo y ella solo me supervisaba. Era buena gente, muy seria, pero también algo rara. De esas que ya vieron cosas y no se sorprenden fácilmente.
Esa madrugada me tocó hacerle procedimiento a un cuerpo masculino. El reporte decía que había fallecido por causas naturales, aunque algo en su cara no me daba buena espina. Tenía los ojos entreabiertos y la boca también. Yo empecé a trabajar en silencio. Tenía guantes, mascarilla y todo lo necesario. Saqué todo lo que debía sacar, hasta que llegué a la garganta. Y justo cuando iba a cortar ahí, se escuchó un grito. Un grito feo. Me solté de golpe. Me fui para atrás. Casi tiro el instrumental. La supervisora también lo escuchó, pero ella solo se quedó seria. Luego suspiró y me dijo: tranquilo. Eso pasa. A veces hay aire atrapado en los pulmones. Se libera y parece un grito. Yo sabía que eso podía pasar. Ya me lo habían dicho. Pero este grito no fue aire. Ella me preguntó si quería agua. Le dije que sí. Me senté un momento, tratando de calmarme. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, vi algo que me llamó la atención. El cuerpo tenía puesta una pulsera de oro, con pequeños diamantes. Brillaba incluso con la luz blanca del quirófano. Y pensé: ya se va a quedar ahí. Nadie va a reclamarla. Y viene Navidad. No tengo dinero para el regalo de mi sobrino. No lo pensé dos veces. La tomé. La guardé en mi bolsillo. Sí, sé que estuvo mal. Pero en ese momento pensé: el hombre no va a despertar. Terminé el trabajo como pude. Me temblaban las manos. Me lavé, limpié la mesa, y me fui a dormir. Nos dejaban dormir ahí en el hospital. Había un cuarto con 2 camas, una para mí y una para la supervisora. Apagué la luz. Me acosté. Y traté de dormir. Pasaron unas 2 horas. Tal vez más. Y de pronto, escuché el mismo grito. Me levanté de golpe. Estaba sudando. Pensé que estaba soñando. Pero no. La supervisora también se despertó. Se sentó en su cama. Me miró. Y en ese momento, empezamos a escuchar pasos. Venían del cuarto donde estaba el cuerpo. Los pasos se acercaban. Y se escuchaban como si alguien arrastrara los pies. Luego, tocaron la puerta. Primero un golpe suave. Luego más fuerte. Cada vez más rápidos. Más desesperados. La supervisora se levantó, fue a la puerta y puso el seguro. ¿Le quitaste algo?, me preguntó sin voltear a verme. ¿Cómo qué?, respondí nervioso. Un anillo, un collar, una cadena. ¿Le quitaste algo? Me quedé en silencio. No supe qué decir. Ella me miró. Ya sabía la respuesta. Dámelo. Lo que sea. Rápido. Saqué la pulsera. Ella la tomó, se agachó, y la tiró por debajo de la puerta. Del otro lado. Silencio. Y luego, los pasos se alejaron. Pero se escuchaba como respiraba algo. Una bestia enorme. Esperamos. Cuando amaneció, fuimos al cuarto del cuerpo. Estaba exactamente igual a como lo habíamos dejado. Ni movido. Ni alterado. Yo no volví a trabajar al día siguiente. Renuncié esa misma semana. No supe más de la supervisora. Nunca volví a verla. Si algo aprendí es esto: nunca tomes nada de un muerto. Aunque creas que nadie te ve. Gracias por leer esto, gato macabro. Y si alguien trabaja en un hospital y cree que estas cosas no pasan, más vale que no ponga a prueba lo que hay del otro lado. La noche en que el infierno se abrió. Hola gato macabro. Yo tenía alrededor de 11 años cuando todo ocurrió. Quizá para algunos fue solo un caso de histeria colectiva, pero para mí, para mi familia y para varios vecinos, fue una de las noches más aterradoras de nuestras vidas. Pasaban las 12 de la noche cuando mi mamá me despertó de golpe, al mismo tiempo que sacudía a mi hermano menor. Apenas habíamos abierto los ojos cuando ella casi nos jaló de los brazos para llevarnos a otra habitación. Recuerdo el pasillo oscuro, el sonido de nuestros pasos rápidos y, sobre todo, los aullidos de los perros. Eran tantos, tan desesperados, que me infundieron un terror que jamás había sentido. Nos llevó al cuarto donde estaban mi tía y mi prima. Ahí ya estaba también mi hermanita, confundida, sin saber qué ocurría, mientras mi tía y mi prima lloraban abrazadas en un rincón. Le pregunté a mi mamá qué pasaba. Ella apenas podía hablar. Sus ojos estaban vidriosos, las manos le temblaban. Jamás la había visto así. ¿Qué? ¿No escuchaste, hijo?, me dijo casi susurrando. Se abrió la tierra. Se abrió el infierno. Y los gritos, los gritos. Mi madre,
que para mí siempre fue valiente, estaba llorando frente a mí, como si hubiera visto al mismísimo diablo. No supe qué decir. Volteé a ver a mi tía. Ella intentaba calmarse. Me miró y me dijo con la voz temblorosa: «Es cierto, Alex. Se escucharon gritos. Horribles gritos. Yo los oí. Y también tu prima». Mi corazón latía como tambor. No quise preguntar más. Poco a poco se tranquilizaron. Los perros, de la nada, dejaron de aullar. Y entonces, nos contaron lo que realmente habían escuchado. Las tres estaban despiertas. Mi mamá esperando a que mi papá regresara del trabajo. Mi tía y mi prima simplemente no podían dormir. Fue entonces cuando, de pronto, se escuchó un trueno. Pero no uno normal. No venía del cielo. Mi tía aseguró que venía desde la tierra, como si algo estuviera rompiendo desde abajo. Mi mamá estuvo de acuerdo. Dice que fue un estruendo grave, retumbante, como si la tierra se abriera. Y justo después del trueno, empezaron los gritos. Dicen que eran cientos, miles, como de personas sufriendo, quemándose, pidiendo ayuda, como si alguien hubiera encendido un micrófono desde el fondo del infierno y lo hubiera soltado al viento. El sonido no venía de una dirección específica. Estaba en el aire, en las paredes, en el alma. Todo duró menos de un minuto, pero fue suficiente para quebrarlas. Lo extraño fue que mis hermanos y yo no escuchamos nada. Estábamos dormidos. Tal vez fue una protección del sueño. Tal vez no queríamos escuchar. Pero los perros sí lo escucharon. Y no solo ellos. Mi mamá recibió una llamada en ese momento. Era mi otra tía, nuestra vecina que vivía apenas a la vuelta. Ella y su esposo también lo habían oído. Querían saber si estábamos bien. Decían que la casa vibró. Que los gritos se metieron por las rendijas. Que no pudieron dormir después de eso. A la mañana siguiente, varios vecinos se juntaron con mis tías y mi mamá. Todos estaban igual de sacados de onda. Muchos dijeron que también lo oyeron. Un señor que vive a 10 cuadras aseguró que su perro se le escondió debajo de la cama, algo que nunca hacía. Otros dijeron que la tierra les vibró en los pies, como si algo quisiera salir. Y ahí fue donde alguien más contó lo peor. Una señora que vive cerca del canal aseguró que esa noche vio algo cruzar la calle a gran velocidad. Iba erguido, como un hombre, pero sus piernas terminaban en pezuñas, como de toro o de cabra. Llevaba un sombrero viejo y una camisa larga. Dice que cuando pasó debajo del poste, su sombra no era de humano. Era una bestia con cuernos. Y no fue la única. Otro vecino dijo que vio algo muy similar cruzar entre los maizales. Alguien murmuró la palabra que muchos temen decir, nahual. Con el tiempo, todo se fue calmando. Pero en las noches frías, cuando los perros empiezan a aullar sin razón, mi mamá solo dice una cosa. Ya va a empezar otra vez. Hoy solo se recuerda como la noche en la que se abrió el infierno. Ocurrió en una localidad de Oaxaca, a mediados de 2012. Nadie pudo explicar qué fue. Nadie lo volvió a escuchar igual. Pero todos los que lo vivimos, sabemos que fue real. El perro del tamaño de un caballo. Hola gato macabro. Hace tiempo que quería escribirte, pero entre la rutina y los pendientes no me había dado el tiempo. Hoy me animé porque hace poco soñé con el lugar donde nací, y todo volvió de repente. Lo que te voy a contar pasó cuando yo era muy pequeña, pero hay cosas que no se olvidan. Hay miedos que se meten tan profundo que crecen contigo. Yo crecí en una ranchería alejada del pueblo. Muy lejos. En esa época no había luz eléctrica, mucho menos alumbrado público. Las noches eran verdaderamente oscuras. De esas en las que no ves ni tus propias manos. Lo único que iluminaba un poco era la luna, cuando salía. Y si no salía, pues a rezar para que no pasara nada. En ese lugar, la gente hablaba de muchas cosas. Cosas que hoy en día ya no se cuentan porque ya no se creen. Donde crecí, el miedo tenía nombre. Le decían el perro bravo. Aunque todos sabían que no era un perro cualquiera. Era enorme. De la altura de un caballo, decían algunos. Decían que era un nahual. Que era el diablo mismo. Mi mamá era muy reservada, pero cuando hablaba de ese animal, se le notaba en los ojos que no estaba inventando nada. Me contó que una noche, los perros de la casa empezaron a aullar. Un lamento largo, algo malo se acercaba. Ella se levantó. Caminó despacio hacia la puerta, sin hacer ruido. No quiso abrir, porque sentía que si lo hacía, algo podía meterse. Así que solo se asomó por una rendija, de esas que quedan entre la madera y la pared.
y lo vio. Un animal grandísimo, con el cuerpo de perro pero del tamaño de un caballo. Caminaba por el camino de tierra. No se oía que pisara fuerte, pero se sentía como si la tierra temblara. Mi mamá no hizo ruido. Solo se tapó la boca con la mano y se quedó quieta. El animal se detuvo justo frente a la casa. Olfateó el aire. Levantó la cabeza. Y por un momento, pareció que la miró directo a través de la rendija. Luego se fue. Esa misma noche, varios vecinos amanecieron con sus perros muertos. No mordidos. Sin cabeza. Ni una gota de sangre. Eso pasó más de una vez. A veces, los perros ladraban y al día siguiente ya no estaban. Se los llevaba. Nunca encontraban los cuerpos. Solo huellas grandes en la tierra mojada. Una vez, mi tío intentó seguirlo. Dijo que era un lobo o un coyote. Se fue con machete y lámpara. Y regresó al amanecer, solo. Sin su machete. Sin su lámpara. Pálido. Con los labios partidos y los ojos rojos de tanto llorar. Nunca dijo lo que vio. La gente dejó de salir por las noches. Cerraban puertas con madera y ponían ramas secas en forma de cruz. Colgaban listones rojos. Decían que había que dejar ceniza en la entrada para ver si el perro bravo había pasado. Una vez dejaron harina. Al día siguiente, las huellas eran tan grandes como las de un hombre adulto. Yo era muy niña, pero recuerdo muchas de esas cosas. Recuerdo que en mi cuarto el techo goteaba, y cada que llovía, el viento parecía que arrastraba lamentos. Recuerdo que una madrugada escuché algo rascar la pared de adobe. Mi mamá me abrazó fuerte y rezó en voz baja. Y recuerdo que una noche, entre sueños, sentí que algo me olía los pies desde fuera de la cobija. No abrí los ojos. No me atreví. Solo sentía ese calor áspero, como aliento animal. Después de unos años nos fuimos del lugar. Nos mudamos al pueblo y luego a otro estado. Sé que parece una historia exagerada, pero no quiero que se pierda, porque yo vi las caras de quienes lo vivieron. Y yo también sentí su presencia. Gracias por este canal, Gato Macabro. Aquí muchos podemos contar lo que no nos atrevemos a decir en voz alta. Tal vez algún día me anime a escribir más de las historias que la gente cuenta. Y de las que me tocó vivir. Las brujas del metro Cerro de la Estrella. Hola Gato Macabro. No soy mucho de escribir cosas así, de hecho, nunca lo he hecho. Soy más de escuchar, de absorber las historias que cuentas en tu canal, esas que te hacen dudar de lo que creías real. Pero desde que vi varios de tus videos sobre el metro de la Ciudad de México, esas leyendas urbanas que se entrelazan con la realidad de millones de pasajeros, me dieron ganas de contarte algo que me pasó hace unos años. No tengo pruebas, ni fotos, ni testigos. Nadie me creería si lo contara en voz alta a mis amigos o a mi familia. Pero me pasó. Y no lo he podido olvidar. Esto fue en 2018. Yo era un estudiante de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Estaba en mis últimos semestres de ingeniería, lo que significaba largas horas en los laboratorios, proyectos interminables y la constante presión de las entregas. Vivía en Iztapalapa con mis papás, así que, todos los días, me aventaba el viaje de regreso en metro. Era una odisea diaria de hora y media, a veces 2, dependiendo del tráfico de gente y de los famosos avances lentos. Pero ya estaba acostumbrado. Era parte de mi rutina, el tiempo que usaba para desconectar, escuchar música, o simplemente perderme en mis pensamientos. Mi parada era Cerro de la Estrella, en la línea 8. Ese día, en particular, era viernes. Recuerdo que había sido una semana agotadora. Había pasado las últimas horas prácticamente viviendo en el salón de cómputo de la facultad, puliendo un proyecto final que valía una buena parte de mi calificación. Salí tarde, más tarde de lo habitual. Eran como las 10 de la noche cuando por fin logré salir de la universidad y me dirigí a la estación Universidad de la línea 3. El metro a esa hora ya no iba tan lleno como en las horas pico, pero tampoco vacío. Había gente volviendo del trabajo, estudiantes como yo. Hice mi transbordo normal, casi de memoria, línea 3 hasta Zapata, donde me bajaba para tomar la línea 12, la línea dorada. En ese transbordo, siempre había un poco de alivio, la línea 12 solía ir más despejada. Y de ahí, en Atlalilco, pasaba a la línea 8, la que me llevaría directo a Cerro de la Estrella. Ya iba medio cansado. En la línea 8, el vagón estaba relativamente vacío. Había algunos asientos libres. Me dirigí a uno de los asientos al fondo, saqué mis audífonos, me los puse, y fue en Atlalilco, donde todo cambió.
El tren se detuvo con un chirrido, las puertas se abrieron, y se subieron 3 mujeres. Lo extraño fue cómo se movieron. No se dispersaron como el resto de la gente buscando un asiento. Entraron directo hacia mí, como si supieran exactamente dónde estaba, como si me hubieran estado esperando. Una se sentó justo frente a mí, en el asiento de enfrente, mirándome directamente. Las otras 2 se sentaron a mis lados. Me sentí acorralado, aunque no había razón aparente para sentirme así. Era solo una coincidencia, me dije. Se veían de mi edad. Eran impresionantemente arregladas. Maquillaje perfecto, impecable, como si acabaran de salir de un salón de belleza. Ropa entallada, y un perfume fuerte. Apenas se sentaron, me hablaron. De inmediato. No hubo preámbulos, ni miradas tímidas, ni ese juego de ojos que se encuentran que a veces ocurre en el transporte público. ¿Cómo te llamas?, preguntó la que estaba sentada frente a mí, con una sonrisa amplia y unos ojos que me parecieron demasiado brillantes. Su voz era suave, melodiosa, pero había algo en ella que no encajaba. ¿Siempre viajas a esta hora?, añadió la de mi izquierda, inclinándose un poco hacia mí, su aliento, con ese mismo perfume, rozando mi oreja. Me sentí un poco abrumado, pero también, debo admitirlo, un poco halagado. Pensé que una de ellas estaba coqueteando, o tal vez las 3. Era raro que te hablaran tan directo en el metro, donde la regla no escrita es la indiferencia, pero tampoco me sentí incómodo. Al menos no al principio. Respondí sus preguntas con una sonrisa nerviosa, dando mi nombre, diciendo que sí, que por mis horarios de la universidad solía regresar a esa hora. ¿A qué te dedicas? ¿Estudias?, preguntó la tercera, la de mi derecha, su mano rozando mi brazo de forma casual. La conversación siguió, pero conforme avanzaba el tren, y pasábamos por las estaciones Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa, empecé a notar cosas que no encajaban. Se reían de todo lo que decía, incluso de mis chistes malos o de mis respuestas más aburridas. Pero no era una risa normal, era una risa hueca, sin alegría, como si ya supieran mis respuestas y estuvieran disfrutando de mi ingenuidad. Sus ojos me miraban muy fijo, demasiado. Era una mirada intensa, penetrante, que me hacía sentir expuesto, como si pudieran leer mis pensamientos. No parpadeaban mucho, o al menos no lo suficiente. Me preguntaban cosas personales, detalles de mi vida que no había mencionado. Tu mamá es muy estricta, ¿verdad? ¿Siempre fuiste tan callado? ¿Te gusta la música clásica? Cosas al azar que me hicieron fruncir el ceño. Era como si ya me conocieran, o como si hubieran investigado mi vida antes de subirse al tren. Me esforcé por recordar si las había visto antes, en la facultad, en alguna fiesta, pero no las reconocía en absoluto. Y luego, las cosas se volvieron más físicas, más invasivas. La que estaba sentada frente a mí, la de la sonrisa amplia, estiró su pierna y me tocó la rodilla, una caricia lenta. No era un roce accidental. La de mi derecha, la que me había preguntado si estudiaba, me acarició el brazo, desde el codo hasta la muñeca, con sus dedos largos y delgados. Su toque era frío, a pesar de la temperatura del vagón. No era un toque humano, era como si una rama seca me estuviera rozando. El perfume, que al principio me había parecido embriagador, ahora me resultaba sofocante. El ambiente en el vagón, que antes era de calma, se había vuelto opresivo. Podía sentir la presión de sus miradas, la extraña energía que emanaban. El vello de mis brazos se puso de punta. El tren se acercaba a la siguiente estación. Fue en ese momento que noté algo más. Sus sonrisas, que antes me habían parecido atractivas, ahora se veían forzadas. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi depredador. Y luego me lo dijeron. Las 3, al mismo tiempo, sus voces suaves. Vamos a bajarnos en la siguiente. Vente con nosotras. Estamos armando algo en la casa. Te queda cerca. Hay mezcal. Y otras cositas. Dijo una guiñándome un ojo. Es aquí cerca, estamos solas. Yo sabía que algo no estaba bien. Pero también sentía una presión en el pecho. No era deseo. Era otra cosa. Como si me jalaran, como si algo me empujara a decir que sí. Me sudaban las manos. No podía quitarles la vista. Y al mismo tiempo, sentía terror. Estaba a punto de levantarme, de ceder a esa extraña y aterradora invitación. Y justo cuando estaba por levantarme, sentí que alguien me tocó el hombro. Era una señora. No la había visto. Había estado ahí todo el tiempo, justo detrás de mí, en el pasillo entre los asientos, o quizás se había subido en Atlalilco y se había movido sin que yo me diera cuenta. Parecía indigente. Su ropa era vieja, sucia. Su cabello, canoso y enmarañado, caía sobre su rostro, pero a través de él, vi sus ojos.
Y esos ojos. Tenían una mirada muy dura. Me dijo solo una frase. Con mucha firmeza y seguridad. No vayas con ellas. Son brujas. Me paralicé. Mi cerebro tardó un segundo en procesar. Pero en ese instante, cuando volteé a verlas, ya no se veían igual. La transformación fue instantánea, brutal, como si una máscara se les hubiera caído. Fue un cambio que desafió toda lógica. Sus pieles, antes tersas y maquilladas, ahora estaban cubiertas de arrugas profundas. Sus ojos, se habían hundido en sus cuencas, rodeados de ojeras oscuras, vacíos y llenos de una malicia. La que estaba sentada frente a mí, la de la sonrisa amplia, ahora tenía los dientes amarillos, carcomidos, casi podridos, asomándose entre unos labios resecos y agrietados. La de mi derecha, la que me había acariciado el brazo, tenía las uñas largas, negras, como garras afiladas, y sus dedos se veían deformes. La de mi izquierda, la que me había susurrado al oído, tenía el cabello grisáceo, y su piel se veía escamosa en algunas partes. Me miraban con rabia. Me levanté de golpe. Me lancé hacia las puertas. Sentí que algo me jalaba en la mochila, una fuerza que intentaba arrastrarme, de vuelta al asiento. Luché con todas mis fuerzas, logré salirme. Di un salto desesperado hacia el andén justo antes de que las puertas se cerraran. El tren se fue. Y ellas se quedaron mirándome por la ventana. Con esa sonrisa. Con esos ojos que no eran humanos. Corrí por la estación. Subí las escaleras. Y salí del metro. Llegué a mi casa, abrí la puerta con la llave temblorosa y entré en silencio para no despertar a mis padres. Me metí a mi cuarto, me senté en la cama y me quedé ahí, en la oscuridad, procesando lo que había vivido. La imagen de sus rostros transformados se repetía una y otra vez en mi mente, como una película de terror que no podía apagar. Hablé con un amigo que vive por esa zona. Me dijo que en Cerro de la Estrella siempre han pasado cosas raras. Que es tierra de brujas. Que antes se hacían sacrificios ahí. Que muchas de esas prácticas no se acabaron. Solo se ocultaron. También me dijo algo perturbador. ¿Sabías que varias personas han desaparecido después de bajarse ahí en la noche? Hombres jóvenes. Estudiantes. Nunca los encuentran. A veces me pregunto qué habría pasado si me bajaba con ellas. Si me iba. Si no hubiera estado esa señora. La idea me aterra hasta el día de hoy. Gracias por leerme, gato macabro. Ojalá esto ayude a alguien más a desconfiar. A prestar atención a esos pequeños detalles que no encajan, a esas sensaciones extrañas que el cuerpo te manda. Porque a veces, lo que parece bonito, lo que te atrae con una promesa de algo fácil o placentero, es lo más peligroso. Y el infierno, a veces, puede estar a solo una estación de metro de distancia.